Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Pues muy buenas tardes para toda la comunidad universitaria distritalina. Bienvenidos a esta sesión de trabajo del Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Esta conferencia de hoy es un trabajo que adelantamos en el marco del Seminario Permanente de Investigadores del Grupo de Investigación, de nuestro Grupo de Investigación. Y pues agradecemos al Comité de Investigaciones de la Facultad, a la profesora Pilar Méndez, que ha tenido un gesto maravilloso de acoger este seminario en el marco también de investigadores, del Seminario de Investigadores de la Facultad. Quisiera poner en contexto en esta jornada, digamos que tenemos un propósito y por supuesto que, como siempre lo hemos dicho, y será nuestro horizonte de sentido. Lo que más nos interesa es avanzar cada vez más, creo que eso es una apuesta política de todos, avanzar en el tejido de la comunidad académica investigativa, del lenguaje y pedagogía, que cada vez sea más sólida, más fuerte esta comunidad. Y por supuesto que también en ese mismo marco nos interesa socializar los trabajos de investigación que nosotros al interior del grupo adelantamos. Esto con miras a abrir estos espacios que son polifónicos, de debate, en las, prácticas, de interacción, prácticas interactivas en las que no hay una pretensión de verdad, sino que hay más una invitación a seguir debatiendo, discutiendo, pensando el espacio, el territorio escolar, que por supuesto siempre será mutante, cambiante, y en ese sentido, por supuesto, las investigaciones, los debates y las pretensiones de verdad siempre también tendrán ese mismo carácter, es decir, mutables, mutantes, metamorfoseantes, etc. En este contexto también me interesa recordar que la sesión anterior que tuvimos nos acompañó el maestro Raimundo Villalba con una conferencia titulada Las reconfiguraciones narrativas de experiencias de cuerpos docentes. Allí se abordó el territorio escolar en una mirada muy particular, muy interesante, que es no tanto de la relación estudiante-maestro para mirar procesos de aprendizaje, sino para mirar las marcas del profesor, del docente en el territorio escolar, para mostrar varias cosas, y me permito hoy recordar dos que me parecen fundamentales. Una, situar, posicionar simbólicamente lo que significa docente en un país como el nuestro, en una ciudad como Bogotá. Y por el otro lado, reconocer la potencia de la narración, de la ficción, y por supuesto de la investigación-creación en las investigaciones del territorio escolar. Para la sesión de hoy nos acompaña nuestro colega, el profesor Carlos Pinzón. Me da mucha alegría presentar a Carlos porque viene adelantando un proyecto desde la formación en pregrado, de la que fue líder de un semillero que también está en el cuadro de este grupo de investigación, el semillero Hermeneia, del que fue líder y del que, hubo cosechas o hubo plántulas, más que semilleros, hubo plántulas y se alcanzaron a ver, arboledas muy bellas de la investigación, con libros, con artículos de investigación, que sin duda dicen mucho de la formación de Carlos en el espacio de formación de pregrado. Luego entró a la formación posgradual, a la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, con una investigación que, aborda esta problemática que nos va a presentar hoy. Entonces, es muy grato, muy interesante y también motivo de orgullo para el grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad presentar estos frutos, estos resultados de investigación, porque dicen mucho también del proyecto investigativo de la universidad, del plan de desarrollo que busca y que le da énfasis, que le da mucha fuerza
a los semilleros, a los grupos de investigación y por supuesto allí se mueven actores de carne y hueso que también ponen toda su vitalidad y todo su esfuerzo para investigar lo que a nosotros nos convoca, nos gusta, nos mueve, que en este caso es lenguaje y pedagogía. Entonces, pues, Carlos, con esta presentación, es magíster, es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, es magíster en Pedagogía de la Lengua Materna de programas de nuestra Facultad de Ciencias y Educación, y digamos que se ha desenvuelto en dos planos que también son muy interesantes para nosotros como grupo, digamos que conoce todo lo que son los modelos de medición de grupos de Colciencias, el otro era Colciencias, hoy MinCiencias, y por el otro lado ha mantenido su vínculo como profesor en la educación básica y en la educación media. Entonces esto le permite también, digamos, tener un lugar de enunciación, un plano, una mirada con mucha solvencia de lo que es lenguaje y pedagogía, y por eso hoy nos acompaña con, repito, el título de su conferencia hoy es Las inferencias en la comprensión de textos expositivos explicativos en un contexto preuniversitario. Entonces, sin más, querido Carlos, bienvenido, muchas gracias por participar en este seminario y un saludo enorme, grande para toda la comunidad universitaria, distritalina, para todos los profesores del distrito que seguramente se conecten a través de las redes, de las plataformas digitales. Y también los invito para que en un tiempo no sincrónico podamos visitar nuevamente las grabaciones de este seminario del Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, en la que hacemos visible, digamos, aquello de lo que nos ocupamos y que sin duda redunda en nutrir y en seguir avanzando la transformación de las prácticas educativas de nuestro país. Bienvenido, Carlos, y tienes la palabra. Bueno, profe Mario, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en las diferentes plataformas. Para mí, pues es un honor y todo un placer y un orgullo, pues poder compartir con ustedes en este espacio del Seminario de Investigaciones del Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad y en el marco del Seminario Permanente de Investigadores de la Facultad de Ciencias y Educación, pues prácticamente este trabajo, este proyecto de investigación que pues ha tenido distintas etapas, ha tenido distintas evoluciones y que pues también el día de hoy quiero compartir con todos ustedes, producto de lo que ha sucedido precisamente en el marco de esta formación que, como muy bien lo señala el profe Mario, pues ha tenido distintas etapas desde pregrado, su maduración en la parte de la maestría y pues que también tiene unos desafíos que es interesante que los veamos en el marco del territorio escolar, primeramente. Segundo, en la práctica relacionada con el lenguaje, con la comunicación y finalmente pues con lo que nos compete el día de hoy, que es reflexionar sobre las prácticas de comprensión de textos y particularmente pues ciertos textos que en este caso responden a los académicos, a los textos expositivo-explicativos y efectivamente bajo un contexto de enunciación que es interesante que lo podamos analizar desde ese contexto, pero también lo podamos pluralizar a diferentes contextos educativos como tal. Antes de eso, pues quiero extender mi agradecimiento y mi cordial saludo a todos los compañeros del grupo Lenguaje, Cultura e Identidad. Es un placer pues compartir con ustedes esta investigación. Varios de ellos pues han sido testigos precisamente de los frutos que ha tenido este trabajo y bueno, poder compartir algunas reflexiones interesantes a propósito es uno de los objetivos también de esta conferencia, ¿no? Igualmente pues a toda la comunidad universitaria y que pues ojalá podamos tener una conversación muy nutrida y significativa frente a esto que nos llama, que es la pedagogía, la didáctica, el lenguaje y efectivamente todo lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues en este sentido quiero que empecemos pues con una presentación general acerca de la conferencia. Esta conferencia efectivamente se titula Las inferencias en la comprensión de textos expositivo-explicativos en un contexto preuniversitario. Básicamente estamos hablando de un proceso que particularmente tuvo distintas etapas de formación, como lo he señalado inicialmente,
Es un proceso o es un proyecto de investigación que tuvo distintos cambios porque de manera histórica o de manera contextual o del marco temporal, pues debo señalar que pasó por una etapa prepandemia, una etapa pandémica y una pospandemia, que es como lo que quiero señalar al final de esta conversación, de esta conferencia, pero que está relacionado precisamente con un punto interesante y es cómo mejoramos los procesos de comprensión de textos en los estudiantes de distintos contextos y particularmente de lo que sucede en el marco de un ámbito de educación no formal como lo es el preuniversitario, la formación en preuniversitarios y cómo desde ahí pues pueden generarse distintos puntos de reflexión y de análisis relacionados con este desafío enorme que tenemos los maestros y maestras de lenguaje, y no solamente de lenguaje, sino de distintas áreas o asignaturas relacionadas con la manera como podemos desarrollar procesos de comprensión y producción de textos, de discursos, tanto orales como escritos, pero particularmente en los escritos relacionados con este tema que son los textos expositivo-explicativos. Básicamente, a lo largo de la presentación quiero señalar varios puntos, no me voy a detener o no voy a hacer tanto énfasis en algunos, en otros sí quiero mencionar algunos elementos importantes y cómo también ha tenido esta evolución el día de hoy. El día de hoy, donde prácticamente estamos en un año que nos ha invitado también a plantearnos muchos retos y muchos desafíos en el territorio escolar, luego de 2 años de pandemia, luego de 2 años de virtualidad, donde tuvimos unos procesos particulares de formación, pues ver también el día de hoy cómo son esos desafíos, pues esto también nos invita a reflexionar en torno a estos temas y cómo los vamos analizando desde distintas ópticas, particularmente desde este punto de partida que es la investigación como tal. Entonces quiero señalar, pues primeramente la contextualización de la investigación, señalar algunas características fundamentales desde las cuales se trabajó todo el proceso, luego los elementos que conformaron el diseño de investigación, enmarcado en un ámbito cualitativo, pero también con elementos basados en análisis de contexto o lectura etnográfica de contexto, los elementos conceptuales en donde quiero hacer un gran énfasis sobre estas categorías que desde lo conceptual nos permitieron pensar en unas categorías prácticas o analíticas que se aterrizaron finalmente en el marco metodológico para luego hablar de cómo esto se materializó en una propuesta de intervención pedagógica o de sencillamente una propuesta dinámica para poder trabajar estos conceptos a partir de las problemáticas identificadas en la población y finalmente pues los hallazgos, reflexiones y conclusiones principales que se dieron en el momento en el que se presentó este trabajo. Les estoy hablando del año 2020, pero también de lo que está sucediendo en pleno 2022 y cuáles son esos desafíos que efectivamente se pretenden para que este trabajo tenga una mejor evolución y pues efectivamente se puedan analizar en distintos contextos y ante distintas problemáticas que quiero también ir señalando a lo largo de esta presentación. Bueno, entonces en primera instancia, pues hablando un poco de la contextualización, les decía que este es un trabajo que tiene como característica temporal el hecho de presentarse en 3 estados o en 3 condiciones. Una de ellas pues tiene que ver con que la institución con la cual se aplicó esta investigación es una institución educativa de carácter no formal, de educación no formal, enfocada en preparar estudiantes y distintos personajes o públicos interesados en poder acceder a alguno de los programas académicos de pregrado de, en este caso, universidad pública, pero particularmente de la Universidad Nacional de Colombia, que como sabemos, semestre a semestre, generaba una prueba de admisión que tenía en cuenta distintos elementos y que esto se tomaba como punto de partida para poder admitir a varios estudiantes en diferentes carreras de los programas de pregrado, pero también esta es una institución que está focalizada en brindar herramientas, en brindar estrategias y en efectivamente formar a los estudiantes para poderse enfrentar a pruebas de finalización de su ciclo de educación básica y, perdón, de su educación media vocacional y para ingreso a la educación superior. Esta es una institución en la cual continúo trabajando y pues que básicamente a partir de estos procesos se han logrado consolidar muy buenos avances. Como les decía, pues esto ha tenido distintas etapas. En la etapa en la que inició esta investigación, esta institución llamada Politécnico Los Alpes se encontraba localizada, ubicada en la localidad de Chapinero. Nos encontrábamos con distintos grupos poblacionales, sobre todo relacionados entre los más o menos entre los 16 a los 22 años, aunque también encontrábamos grupos poblacionales de mayor edad,
pero relacionados fundamentalmente con la preparación para ingresar a educación superior y particularmente en la prueba de admisión de la Universidad Nacional, particularmente en el área de análisis textual o en la prueba de análisis textual, que fue como el foco de referencia para los inicios de esta investigación. En la etapa pandémica, pues debido a todas las dinámicas que se establecieron con el confinamiento, con el paso o el tránsito de los procesos presenciales a los virtuales, pues digamos que se tuvieron varios cambios o se tuvo varios cambios en consideración, no siempre, no dados hacia la población, sino a las dinámicas y hacia la parte metodológica, pero que también permitieron construir avances significativos que quiero compartirles más adelante, pero que también tuvieron incidencia fundamental en estas poblaciones y pues en los grupos focales en los que se concentró todo el proceso de la investigación. Y finalmente, pues, cómo esto tiene unas repercusiones en los distintos contextos actuales, particularmente en grupos de básica, secundaria, media vocacional y preuniversitario, donde pues es muy importante la fundamentación en estos temas, en estos elementos y tomando como referencia distintos antecedentes que se han dado últimamente con relación a la comprensión del discurso escrito, con relación a esos procesos de desarrollo de estas pruebas de admisión, pero particularmente en las competencias básicas en cuanto a lectura y en cuanto a comprensión escrita. Muy bien. Todo el punto de partida de esta investigación se da a partir de tres grandes escenarios o tres, digamos que macroelementos que permitieron consolidar la investigación desde un marco conceptual, pero que finalmente se pudieron aterrizar en un ámbito práctico, metodológico y teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas de la población. Una de ellas tiene que ver con el análisis del contexto educativo, donde evidentemente reconocemos o identificamos algunas problemáticas y que nos permitieron a nosotros hablar de la relevancia de entender los procesos de lectura, entender por qué es importante seguir investigando con relación a la lectura y a los procesos de comprensión de textos y particularmente por qué es importante investigar sobre estas categorías que he mencionado en el título de la conferencia. ¿De dónde viene la cuestión de las inferencias? ¿Qué relación tienen con la comprensión de discursos escritos? ¿Qué incidencia tienen las tipologías textuales en ello? Y finalmente, ¿cuáles son esas problemáticas que se establecen en el marco de entender o trabajar esta temática con los estudiantes? Y visto también desde lugares de enunciación básicos, como por ejemplo las concepciones de los docentes sobre este proceso, las concepciones de los estudiantes y el análisis de sus desempeños lectores, pero también una investigación que tiene como punto también importante la mirada al investigador propiamente dicha. Entonces es interesante ver cómo la investigación desde este primer punto de partida pues dio unos elementos muy interesantes que permitieron analizarlo en términos teóricos, pero también en términos prácticos o didácticos, ¿no? En segunda instancia, todo lo que tuvo que ver con los antecedentes antecedentes investigativos relacionados con cómo se ha visto estas temáticas, cuáles han sido los principales hallazgos o puntos en común que tienen varias investigaciones que han abordado estos elementos fundamentales, pero también cuáles son esos vacíos investigativos que me permitieron a mí tomarlos como punto de partida para el contenido de la investigación y para el desarrollo y consolidación de las categorías fundamentales. Y finalmente, cómo esto me permitió delimitar el problema de investigación y lo que vienen siendo las preguntas de investigación, los objetivos y los diferentes focos a lo largo de este proceso investigativo. Con relación a esta problemática de la investigación, quiero empezar básicamente con algunos datos que muy seguramente puede que cambien, precisamente hablando de este año 2022, que pues se han dado varios tipos de pruebas, varios tipos de mediciones, pero que también nos han dado datos alarmantes y preocupantes, pero que son bastante interesantes para iniciar o para tomar como punto de referencia. El gran punto de partida con el cual arranca esta investigación tiene que ver con los resultados, digamos que alarmantes en su momento, como los fueron los desempeños de los estudiantes en pruebas internacionales como las pruebas PISA, que para el año 2018-2019, pues finalmente estaba midiendo los conocimientos o las competencias de los estudiantes en distintas áreas y particularmente en el ámbito de lectura. Esta imagen o este esquema que ven en la parte izquierda, pues es prácticamente el informe donde se muestra que hubo un descenso del 2015 al 2018 en los desempeños en lectura, pero que a pesar de ese
descenso, pues también en comparación con un puntaje promedio de otros países, pues también se ve un poco esa brecha, ¿no? Se ve un poco la preocupación que se tiene, particularmente porque en estos informes que menciona PISA y que menciona la OCDE con relación a el capítulo Colombia, pues los desempeños lectores de los estudiantes siguen estando en niveles atribuidos a identificación de ideas concretas, a, por ejemplo, procesos de decodificación o de identificación de ideas explícitas, pero queda rezagado un solo por ciento de la población que cuenta con las características básicas de tener un desempeño promedio. Esto en el lenguaje de los informes se está traduciendo en pocas palabras como un porcentaje muy reducido de la población colombiana, de nuestros estudiantes para la época, me estoy refiriendo al 2018, que prácticamente cuenta con las características de un lector basado en distinguir opiniones y hechos, en poder identificar ideas fundamentales, ideas que aluden a una característica ideológica o a algún aspecto que implícitamente se está desarrollando. Cómo un estudiante en este nivel puede identificar ideas base, pero además de eso poderlas conectar con sus conocimientos previos, con sus aspectos contextuales, analizar discursos desde la mirada no solamente de lo que dice, qué se dice, sino cómo se dice, para qué se dice y en qué sentido, y efectivamente llegar a los niveles que se mencionan en otros tipos de pruebas, como lo es el análisis crítico, el componente intertextual, el componente situacional. Son elementos que básicamente en el informe se señalan con que solo 1% de la población evaluada de nuestros jóvenes en este año, bueno, en el año 2018, pues contaron con esa característica. Esto pues que nos arroja, primero pues evidentemente la brecha que existe en las habilidades o en el desarrollo de las habilidades de comprensión de textos de los chicos, pero particularmente, y ese es un punto de inicio de esta investigación, sobre cómo hay una brecha entre los niveles literales de comprensión y los niveles inferenciales y por qué eso va a ser tan importante para construir una aprehensión de los conocimientos que tienen los chicos. Ese es un punto de partida muy interesante con el cual yo quise empezar y desarrollar un poco más la investigación. Esto también me lleva a analizarlo desde una lectura etnográfica de contexto en la población que les he comentado en el Politécnico Los Alpes, haciendo un análisis de los desempeños de los chicos relacionados con sus simulacros. En el Politécnico Los Alpes, en el programa preuniversitario, se caracteriza porque los estudiantes cuentan con un programa conformado por distintas áreas, análisis textual, ciencias naturales, física, química, matemáticas y demás, en donde su proceso de formación también implica la elaboración o el desarrollo de 3 simulacros, un simulacro diagnóstico, un simulacro intermedio y un simulacro final, y a partir de esa formación se analiza también, a partir de la investigación también se dio frente al desempeño de los estudiantes en esta prueba, particularmente una prueba en la que predominan textos que giran hacia la construcción de explicaciones frente a algunas ideas, a poder sacar deducciones, a poder inferir o a poder sacar conclusiones de la lectura que aluden a aspectos no tan explícitos de los textos, pero que sí requieren evidentemente un proceso de análisis, de síntesis, de comparación y obviamente otras operaciones que están, digamos que implicadas en este contexto. En la población pues se determinó que si bien en los últimos años, como ven en este comparativo del 2015 al 2019, hubo una mejoría en los desempeños de los chicos frente a la prueba de análisis textual, todavía existe una brecha o también una dificultad en que precisamente un puntaje promedio óptimo para ingresar a cualquier programa de pregrado de la Universidad Nacional gira en torno a los 700 puntos, pero hemos obtenido en estos casos puntajes promedio que están oscilando hacia menos de precisamente los 500 a 600 puntos. Entonces, ¿esto qué nos dice? Prácticamente que gran parte de la población que se prepara, que tuvo su formación, pero que a lo largo de estas presentaciones pues no han podido obtener los puntos necesarios para poder ingresar a antropología, sociología, estudios literarios, historia, ¿sí? O de hecho también carreras que son altamente exigidas como medicina, como ingeniería y demás, pero analizándolo desde el marco global, pero también particularmente como desde un promedio que se consolida en las diferentes páginas de la Universidad Nacional, pues hay un promedio estimado de 10.3 puntos, donde pues prácticamente ahí se encuentra en la media. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir o qué me significó para mí en este proceso inicial de la investigación?
pues que efectivamente algo está pasando en este marco de los desempeños lectores en la prueba de análisis textual. Algo está pasando frente a sus desempeños en lectura, a sus concepciones sobre el ejercicio de la lectura en sí misma y todos los elementos que están detrás de, entendiendo la lectura como un proceso en el que están vinculados distintos factores. El lector, el texto, el contexto, la concepción básica que predomina en esta población, pero también lo que sucede con las prácticas docentes, lo que sucede con la malla curricular, lo que sucede con las concepciones que se tienen frente a los estándares de BEAS y otros como partes fundamentales de este proceso. Entonces, si se dan cuenta, pues nos enfrentamos a una panorámica inicial de la investigación, que de hecho, si yo lo pongo a analizar con la óptica del 2022, puede que esto sea igual, puede que esto sea mucho más complejo, precisamente por lo que acabo de señalarles. 2 años de virtualidad, pues precisamente han permitido que se generen ciertas condiciones o ciertas dificultades en los desempeños lectores de los chicos. Y bueno, eso es un llamado muy importante para nosotros como docentes investigadores a que también tomemos acción y miremos qué es lo que sucede, tanto teóricamente como también en su manera de entenderlo desde la perspectiva disciplinar, desde la perspectiva pedagógica y obviamente desde la perspectiva didáctica. Entonces, estos puntos iniciales me permitieron a mí como segundo paso identificar en los antecedentes de la investigación cuáles han sido esas investigaciones o textos o trabajos que han indagado acerca de los desempeños en lectura, sobre las concepciones de lectura, sobre los desempeños de los chicos, sobre los principales tipos de textos que se están manejando y cómo aquí entran en juego los conceptos de inferencia, comprensión de textos, textos académicos, entre otros. De esta manera se hizo un marco de antecedentes que que hizo un abordaje o que hizo un análisis de distintos trabajos de investigación en el contexto nacional e internacional relacionados con cómo por un lado, en esa primera dimensión conocida como lectocomprensiva, estamos buscando identificar cómo estos trabajos han analizado el concepto de lectura. Desde qué perspectiva, desde qué punto de enunciación están analizando esto de lo que es leer, lo que es comprender, cómo desde allí se plantean unas estrategias y cómo desde allí se trabajan sobre elementos muy puntuales, como las tipologías textuales, como las competencias en lectura que se quieren analizar y cómo esto tiene una incidencia en el segundo componente o el segunda categoría de análisis relacionado con la dimensión pedagógico-didáctica. Esta más enfocada en el ámbito didáctico sobre cuáles han sido sus principales modalidades de intervención pedagógica o modalidades que permiten aterrizar estos componentes en sus diferentes modalidades, entendidas como secuencias didácticas, talleres pedagógicos, guías, entre otros elementos que estas investigaciones han abordado y cómo sus hallazgos principales pues permiten identificar aspectos en común, pero también vacíos investigativos desde los cuales pude partir para este proyecto de investigación. En ese marco encontramos 3 principales hallazgos, 3 puntos en común a propósito de estas investigaciones que se han dado en distintos contextos, estudiantes de básica primaria, estudiantes de educación media y algunos de educación media vocacional, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, relacionados con estos 3 grandes componentes. El primero de ellos efectivamente son las concepciones que se tienen sobre la lectura y la comprensión, que en palabras de, por ejemplo, Casani, se pueden resumir en una concepción lingüística de la lectura, una concepción interactiva o interaccionista y finalmente una concepción interactiva, como prácticamente se señala aquí, que gira en torno a distintas características que pues en el marco conceptual o teórico quiero profundizar mucho mejor. En estas investigaciones lo que se han encontrado es que sus trabajos ahondan mucho sobre la perspectiva interactiva, una perspectiva que tiene en cuenta la lectura como proceso donde giran en torno las relaciones entre el lector, el texto y el contexto, cómo es importante rescatar los conocimientos previos de los chicos frente a los análisis de lectura que ellos realizan y cómo aquí giran en torno a algunas operaciones y algunos procesos de mediación en donde hablamos particularmente de procesos interactivos.
¿Mm? Sin embargo, también encuentran como punto en común la dominancia o de hecho pues el gran protagonismo que tiene la concepción lingüística de la lectura, donde todo gira en torno a procesos de decodificación, donde todo gira en torno a identificar ideas explícitas o fundamentales de los textos, sin ahondar un poco en el por qué o para qué se determinan, o en buscar también cómo eso me permite a mí una aprehensión de los contenidos que se evidencian no solamente en los ejercicios de lectura, sino también en todas las prácticas discursivas en las que la lectura, la comprensión, pues van a tener un papel importante. Por otro lado, otro de los hallazgos interesantes es ver cómo varias investigaciones en cuanto al tema de las inferencias trabajan mucho las inferencias desde el trabajo hacia los textos narrativos, precisamente porque muchos de estos argumentos que trabajan estas investigaciones mencionan que la inferencia es una operación de pensamiento, es una habilidad de lectura que fundamentalmente hay que potenciarla en los textos narrativos, precisamente porque es uno de los tipos de textos o géneros discursivos con los que más interactuamos nosotros. Desde nuestros inicios en el desarrollo y adquisición del lenguaje, pues hemos visto cómo las narraciones en sí mismas nos ayudan a construir conocimiento, a buscar relaciones en los elementos de la realidad, pero también teniendo en cuenta cosas como las actitudes de los personajes, los lugares en donde se desarrollan las acciones, la conciencia de la secuencia de acciones o secuencias cronológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si lo contraponemos un poco hacia los vacíos investigativos, es interesante ver cómo estos trabajos con los que se hizo el marco de antecedentes, pues no mencionan cómo funcionan las inferencias en textos más académicos, en textos de carácter expositivo explicativo, en textos y por qué o en qué sentido este componente va a ser importante para poder analizar los contenidos que se trabajan en este tipo de discursos. Entonces, vean cómo efectivamente tenemos una balanza donde hay gran investigación en inferencias hacia textos narrativos, pero también han sido, sin decir que no las hay, porque sí las encontramos, investigaciones que buscan darle también como ese valor hacia cómo se comportan las inferencias en el marco de los textos expositivos explicativos o en los textos académicos formales, en donde también tenemos unas limitantes, tenemos unas barreras, pero que son interesantes poderlas señalar, poderlas identificar y efectivamente reflexionarlas en torno a lo que sucede en el aula, ¿no? En torno a lo que sucede en nuestros procesos con los chicos. Y finalmente, cómo estas investigaciones hacen un énfasis desde la metodología y desde el instrumento principal, como lo son las secuencias didácticas, en tanto dispositivos de aprendizaje que permiten desde un proceso, desde lo procesual, desde lo secuencial, desde ese paso a paso y desde la integración de todas las actividades en una unidad que permita particularmente el desarrollo de estos temas, la comprensión de los contenidos, pero también cómo en ese proceso la mediación va a jugar un papel importante. Sin embargo, si lo miramos en torno a los vacíos investigativos, pues encontramos que hay un enfoque principalmente hacia el ámbito de la básica primaria, básica secundaria y media vocacional, pero en el marco de lo preuniversitario, con unas poblaciones en las que algunos de ellos ya terminan su formación de básica y media y otros ya la terminaron hace rato, pero quieren poder tener esa oportunidad de ingresar a educación superior, pues ahí hay unos elementos interesantes que nos permitieron analizar, bueno, ¿qué sucede con esta población? ¿Qué es lo que hace que efectivamente esos desempeños sean bajos o qué es lo que podemos contribuir para poder brindar herramientas, estrategias y algunos elementos básicos para que esta población del preuniversitario, de estos chicos que van a ingresar a educación superior, puedan cumplir su propósito, puedan cumplir su objetivo? De esa manera, a partir de los vacíos y a partir de la problemática que señalaba anteriormente, pues ya me quise indagar finalmente qué es lo que está sucediendo con los desempeños lectores de los estudiantes, con las concepciones y cuándo o en qué sentido estamos hablando de falencias o de dificultades en lectura. De ahí que, claro, se estableció una actividad diagnóstica trabajada con un grupo poblacional del preuniversitario a partir de la lectura de este texto que es tomado de Casani, pero particularmente de un texto en el que nos hace énfasis en la importancia que tiene desarrollar procesos que vayan más allá de esa perspectiva lingüística de la lectura. Aquí estamos hablando de un fragmento tomado del texto llamado Tras las líneas sobre la lectura contemporánea, donde Casani hace alusión a un fragmento de una crónica de Dolin y Lockman,
en la que prácticamente lo que dice es, lo invito a que lea el fragmento y lo invito a que usted trate de entender o de comprender qué es lo que está sucediendo aquí. Lo leo rápidamente para que lo tengamos presente. Financiado con las piedras preciosas empeñadas, nuestro héroe desafió bravamente toda risa desdeñosa que intentaba impedir su plan. Los ojos engañan, había dicho. Un huevo, no una mesa, tipifica este planeta inexplorado. Tres resueltas hermanas buscaban pruebas avanzando a través de una inmensidad calma, aunque con más frecuencia sobre picos y valles turbulentos. Los días se convirtieron en semanas conforme muchos incrédulos propagaban rumores temerosos sobre el abismo. Al final, desde ningún lugar aparecieron criaturas aladas bienvenidas que significaban el momento del éxito. A partir de la lectura de este fragmento, pues lo que identificamos en esta actividad diagnóstica eran 5 puntos fundamentales. ¿Cuál cree usted que es el tema principal de este fragmento? ¿De qué me están hablando? ¿Cuáles son esos referentes básicos o comunes que podemos identificar? Segundo, ¿cuál es el propósito comunicativo del autor de este texto? ¿Cuál era ese objetivo? ¿Cuál era ese propósito fundamental? Tercero, identificar también, por ejemplo, cuál es la idea principal o sencillamente cómo poder resumir o sintetizar un poco este fragmento para que nos quede un poco más entendible, comprensible y demás. Y finalmente, en el ámbito de la tipología textual, ¿cuál cree usted que es esa secuencia o tipología dominante, teniendo en cuenta pues sus características y demás elementos? Y cómo a partir de este ejercicio llegamos a una pregunta más de tipo reflexiva relacionada con listo. ¿Qué dificultades usted encontró en este ejercicio y por qué? ¿Qué pregunta considera más difícil y en qué sentido la podemos identificar? Bueno, a partir de esta actividad diagnóstica, lo que queríamos analizar es precisamente, uno, corroborar fundamentalmente lo que las estadísticas, los datos y esta lectura política, pues se mencionaba a propósito de los desempeños lectores, pero segundo, identificar en qué parte fundamental del proceso lector, pues está fallando mucho. Y para eso tomamos en cuenta como referencia, por ejemplo, algunos elementos de análisis entre los que se encuentran las competencias semántica, sintáctica, léxica, pragmática, cómo poder identificar esto del propósito comunicativo del autor, entre otros elementos del contexto de enunciación y cómo desde allí podemos identificar algunos elementos. Quiero sintetizar algunos de los elementos que nos permitieron delimitar esta problemática y que son bastante interesantes y que creo yo pueden ser un buen punto de partida para cuando nosotros estemos analizando o desarrollando procesos diagnósticos con los chicos en las diferentes lecturas, independientemente de la tipología textual o género que queramos manejar. En primer lugar, un elemento que me pareció muy complejo, pero a la vez interesante y como punto de partida, es la ausencia de una competencia pragmática y también identificación de los elementos de la situación comunicativa. Recordemos que desde la teoría de la enunciación, todo discurso es producto de una situación comunicativa en donde hay unos personajes, hay unos roles, hay una polifonía discursiva en términos de lo que señala María Cristina Martínez, por ejemplo, y que todo esto, o por lo menos tener una conciencia clara de ese carácter polifónico de los discursos, de esa situación comunicativa y de ese qué, para qué y por qué, pues nos permite en una primera mirada tener un acercamiento del texto y de la comprensión y aprehensión de los diferentes elementos que se señalan aquí. En estos fragmentos que aquí les muestro, fíjense que también está la confusión frente al verbo principal del propósito comunicativo del autor. En algunos me mencionan fomentar el sentido literal de la comprensión precisamente porque pues esto estaba en el marco de unas reflexiones sobre el proceso mismo de lectura. Entonces, claro, fomentar el sentido literal de la comprensión lectora dando a entender el contexto de la literatura contemporánea. ¿Ok? Mostrar las concepciones de texto contemporáneo. O sea, miren que en esa respuesta se tienen en cuenta elementos como el título del texto, pero si nos metemos a analizar cuál es el propósito comunicativo y cómo lo podemos materializar en un verbo en infinitivo que me permita dar cuenta de esa globalidad, ahí es donde se están empezando a tener distintas dificultades, ¿no? Para algunos es persuadir, para otros es mostrar, o algo que normalmente pasa o ha pasado en varios contextos, y cuando uno pregunta, listo, ¿usted cuál cree que puede ser el tipo de texto que tenemos aquí? Listo, para mí este texto es narrativo. Bueno, yo pregunto ¿por qué? Pues, profe, porque me está narrando, ¿no? O me describe, es descriptivo porque me está describiendo, o me argumenta, entonces es argumentativo. Pero la pregunta en sí es, listo, ¿qué es lo que fundamentalmente hace uno cuando narra?
¿Qué es lo que hace uno cuando está describiendo? ¿Qué es lo que está detrás de esa actividad discursiva que llamamos argumentar? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué sucede? En esta parte de la competencia pragmática, pues hay dificultades para analizar estos elementos y esto también puede ser, digamos que, o se ha visto muy reflejada en las preguntas de análisis textual cuando se quiere hablar por listo. El principal autor de este texto podría ser A, B, C, D. El propósito principal con el que el autor quiso construir este texto es A, B, C, D. Entonces, claro, hay una correspondencia entre lo que se ven en estos ejercicios con lo que sucede fundamentalmente en estos ejercicios de pruebas de lectura crítica y de análisis textual, cosa que pues me pareció interesante verlo desde esa mirada de lo pragmático. Por otra parte, como principal estrategia de lectura, y eso lo discutíamos en un ámbito muy global, pues cuáles son esas estrategias principales que se manejan para poder enfrentarnos a este tipo de preguntas. Y he aquí que una de las más importantes o una de las que más se destacan como marco problemático del asunto es la presencia de la paráfrasis y de la copia literal. Cuando se les preguntaba, por ejemplo, en el punto número 3, que es el que ven en pantalla, la pregunta era, ¿cuál es el tema principal o cómo podría usted construir una oración temática de este texto, por decirlo de alguna manera? Y miren que estas respuestas o estos fragmentos están muy pegadas a expresiones literales o parafrásticas de lo que está sucediendo. El tema para los estudiantes era, por ejemplo, que hablaba de un héroe que logró hacer lo que nadie quería, pero la pregunta es, ¿qué era lo que nadie quería? ¿Quién es el héroe que está participando aquí? ¿Cómo puedes entender, por ejemplo, referentes como las tres hermanas? ¿Qué sucede con esto de un huevo y no una mesa? ¿A qué están haciendo referencia con esto desde el punto de enunciación? En otros casos, el texto trata sobre la búsqueda y el hallazgo de las cosas. Su idea principal es sobre los rumores de los incrédulos y de esto parte la búsqueda de las tres hermanas. Claro, la población entendía este texto en el marco de una narración fantástica donde hablábamos de explorar algo desconocido y pues claro, esto estaba muy pegado a una dificultad que lo menciono aquí, hacia la competencia semántica y sintáctica y sobre todo lo relacionado con las ideas clave del texto. ¿Cuántos de nosotros de pronto no hemos tenido, incluso me incluyo, ese problema de poder identificar en un texto la oración temática o la idea principal en un texto que tiene mucho contenido? Eso es algo que también me llamó mucho la atención en este proceso diagnóstico, en este proceso de la delimitación, que también me llevó a decir, listo, sé que hay dificultades en esta parte de la idea principal, de la idea secundaria, pero como también aquí la copia literal o parafrástica, pues es una de las estrategias más comunes para poder identificar. Y bueno, yo como investigador, ¿cómo puedo utilizar la copia literal y paráfrasis, pero no como una estrategia que se nos vuelva problema, sino como una estrategia que permita solucionar distintas u otras dificultades, ¿no? Finalmente, como por ejemplo aquí hablamos de los referentes textuales. Cuando hablábamos precisamente de este fragmento, y qué pena me devuelvo un poquito en la presentación, cuando hablábamos un poco de los referentes del texto, hablábamos, listo, ¿qué entiende usted por piedras preciosas? ¿Qué entiende usted por huevo y no mesa? ¿A qué se hace referencia a las tres hermanas? Casani, por ejemplo, nos dice, ¿qué pasa si yo le doy a usted como referencia el tema descubrimiento de América? Ah, ok, o sea que las piedras preciosas empeñadas tienen que ver con el oro. Ah, ok. ¿Cuál es nuestro héroe? ¿De quién están hablando? Ah, Cristóbal Colón. Perfecto. Los ojos engañan, un huevo no una mesa, pues que un huevo es redondo, es decir, que querían demostrar que el planeta es redondo y no plano, como siempre nos lo mencionaban en el plano cartesiano, ¿cierto? Y que lo que quería buscar o el plan de Cristóbal Colón con esto era demostrarle a los reyes católicos que efectivamente pues hay algo más allá del fin del mundo y que este planeta es redondo y demás. Si ustedes se dan cuenta, con ese referente ya todos los demás empiezan a tener una mayor claridad. Y claro, en un porcentaje de la población que de hecho pues quería mostrarles aquí, se logró identificar como tema principal ello. Pero además, cómo a partir de este proceso de mediación, pues se empezaron a construir sentido frente a lo que se estaba leyendo y cómo desde allí pues se empiezan a construir distintos elementos. Bien, hasta este momento pues quería como mencionar todos estos aspectos porque a partir de esos hallazgos que identifiqué en la problemática de la investigación, pues surge la principal pregunta que me permito leer.
¿De qué manera el uso explícito, planeado y sistemático de estrategias de comprensión basadas en la generación de inferencias explicativas y elaborativas contribuye a la cualificación de la lectura de textos expositivo-explicativos en estudiantes del programa preuniversitario del Politécnico Los Alpes? Básicamente, esta pregunta toma como categorías fundamentales inferencias, comprensión de textos, textos expositivo-explicativos y cómo también esto tiene un para qué y un hacia quién, en este caso, los estudiantes de este contexto. A partir de allí, pues claro, hablamos de un objetivo general relacionado con fortalecer los procesos de comprensión lectora de textos expositivo-explicativos en estudiantes del programa preuniversitario del Politécnico Los Alpes, a partir de la implementación de estrategias basadas en la generación de inferencias explicativas y elaborativas. Y finalmente, pues como este proceso tuvo en cuenta tres principales etapas. Identificar cuáles son esas concepciones, prácticas y desempeños lectores, que es lo que mencionaba en esta primera parte de la presentación. Segundo, todo lo que tiene que ver con el elemento teórico o conceptual, cuál es el papel que desempeña la elaboración de inferencias explicativas y elaborativas en los procesos de comprensión de textos, así como cuáles son sus características, exigencias y limitaciones. Y finalmente, cómo esto se aterriza en una propuesta didáctica orientada al desarrollo de procesos de comprensión que se basen en la generación de este tipo de inferencias y cuáles son las más particulares para poder establecer procesos de cualificación de la lectura en textos expositivo-explicativos. Entonces, como ven, la propuesta estaba orientada precisamente a eso, a identificar algunas estrategias que permitan a los estudiantes una mejor apropiación frente a este tipo de textos y cómo la inferencia entendida como estrategia de lectura me permite poder identificar estos elementos que en la delimitación pues son bastante importantes en el marco de entender este proceso lector. Muy bien. Hasta aquí, pues he señalado como los elementos teóricos, los elementos de la problemática de investigación. Quiero pasar como a hablarles un poco a propósito de estos tres grandes componentes teóricos o conceptuales desde los que se basó esta investigación y haciendo referencia a algunos componentes importantes y el por qué, por ejemplo, en esta investigación la inferencia va a ser un concepto central, pero también transversal a toda la propuesta que les voy a presentar luego del marco teórico. Este marco se construyó a partir de tres grandes categorías. En primer lugar, todo lo relacionado desde la perspectiva de lectura. O sea, la pregunta también giraba en torno hacia mí. ¿Yo desde qué punto de enunciación voy a partir para trabajar este proyecto? Mi respuesta fue la perspectiva discursiva interactiva, planteada principalmente por María Cristina Martínez, pero que también asume elementos básicos de Gottman, de Casani y de otros investigadores que pues articulan precisamente este tipo de perspectiva discursiva interactiva de la lectura. En segundo lugar, el concepto de inferencias, que tiene toda una tradición investigativa de más de medio siglo, les estoy hablando desde segunda mitad del siglo XX, pero que ha tenido toda una investigación relacionada con listo, qué sucede con las inferencias y el procesamiento de la información, cómo hay una corriente norteamericana que empieza a decirnos por qué en un proceso de construcción de textos, de comprensión de textos, perdón, las inferencias van a ser importantes. Y como aquí señalamos una cita de José Antonio León, investigador español muy experto en el ámbito del tema de las inferencias, porque llegamos a la conclusión de que las inferencias es uno de los pilares fundamentales de la cognición humana y cómo esto nos permite relacionarnos con el entorno, con nuestros semejantes, pero también con el conocimiento y con el discurso. De ahí que pues también quiero señalar algunos elementos y finalmente cómo desde el estudio discursivo del texto expositivo explicativo como género discursivo textual, desde la teoría de Michel Adam, pasando por Emilio Sánchez Miguel y finalizando con Teodoro Álvarez Angulo, pues hablamos de algunas características interesantes de estos textos y cómo los podemos aterrizar o con nuestros estudiantes en las diferentes asignaturas y demás. Muy bien. Quiero partir desde esta perspectiva de lectura porque es una perspectiva que tiene en cuenta varios elementos. Primero, entendiendo discursiva porque nos permite entender un texto como un discurso producto de una situación comunicativa, es decir, que cuando comprendemos textos, comprendemos discursos y esos discursos tienen una lógica en la cual hay unos agentes, hay unos roles, hay unas intenciones, hay unas tonalidades
haciendo un poco paráfrasis de lo que María Cristina Martínez nos ha señalado en sus investigaciones, y la comprensión de la polifonía discursiva bakhtiniana, que también es interesante verla como fundamento de lo que más adelante llaman los géneros discursivos y particularmente lo que estamos nosotros analizando. Esta es una perspectiva discursiva porque nos permite particularmente hablar de considerar o reflexionar que los textos son finalmente discurso, que implica abordarlo por arriba y por abajo, por delante y detrás, es decir, comprender los aspectos macroestructurales, microestructurales, pero también todo lo que tiene que ver con los aspectos pragmáticos y estructurales, por decirlo de alguna manera, pero que todos estos están relacionados para la comprensión del texto, entendido como la búsqueda del sentido y como la construcción o interacción, que ahí viene el tercer componente, la parte interactiva, en tanto que la comprensión es producto de una relación entre el lector, el texto y el contexto. Y cómo cada uno de esos elementos van a traer o aportar al acto lector, pues distintos elementos o distintos factores que son muy importantes al momento de analizar el fenómeno de la comprensión de textos. Cómo cada uno va a tener elementos importantes. No nos vamos a concentrar solo en la información que el texto te dice explícitamente, sino cómo también hay un contexto situacional que tú puedes trabajar a partir de lo que tú conoces. ¿Qué es lo que yo traigo en este ejercicio lector? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de ese texto? Y finalmente, ¿cómo puedo interactuar con los elementos contextuales? De manera que esta es una perspectiva en la cual planteamos ejercicios donde la persona que trabaja los procesos con los chicos también hace parte de la comunidad, también puede participar, no es un externo, no es un agente externo que esté allí diciéndole al chico van a realizar la actividad, no es que van a realizar, vamos a realizar la actividad, no es que analicen, analicemos. Y esto requiere un papel de la persona que trabaja estos procesos activo, bajo unos principios de horizontalidad del conocimiento, donde todos discutimos lo que conocemos, donde todos abordamos y que finalmente, como lo dice María Cristina Martínez durante toda su presentación de esta perspectiva, pues contribuyen al aprendizaje y a efectivamente poderlo aplicar en distintos campos temáticos, en las diferentes asignaturas y en su desempeño académico, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del concepto de inferencia, hay distintas corrientes que lo han permitido estudiar, como ya lo he mencionado, pero hay una definición que me permite como abordarla desde estos marcos o dimensiones conceptuales. La primera es que se entiende por inferencia todo aquel conjunto de informaciones no explícitas que son extraídas del mismo texto, pero que son importantes para poder hallar el sentido. Esto desde la teoría o desde el marco en el que prácticamente el autor no te va a botar toda la información, no te la va a mostrar en bandeja de plata, sino que siempre van a haber unas lagunas o unos vacíos que usted como lector debe completar. Claro, aquí tenemos distintas corrientes o perspectivas muy hacia la parte hermenéutica, muy hacia la parte de hecho también del análisis literario y demás, pero que están precisamente enfocadas hacia allá. El inferir implica identificar eso que no está explícito, pero que está ahí. Está y no está, pero es importante que uno la pueda reconocer y que también se complementa con verbos o con conceptos como los implícitos, como las presuposiciones. Y de hecho, otra cosa que también se confunde un poco y es inferir será lo mismo que deducir. Esos son elementos que también se analizan un poco en este sentido. Pero fíjense que también tenemos la mirada de la inferencia no solo como una operación, como sucede con las inferencias lógicas, sino que aquí también hablamos de representaciones mentales que nosotros elaboramos para poder comprender esos aspectos clave que tienen los textos y que como veíamos en las pruebas diagnósticas o por lo menos en estos textos de pruebas internacionales, muchos de estos aspectos no están explícitos y es la tarea del lector poderlas identificar, poderlas hacer más explícitas, diciéndolo en términos de Casani, poder hacer la lectura entre líneas, una lectura entre líneas y tras las líneas, no solamente sobre la superficie del texto. ¿Por qué son importantes? Básicamente porque gracias a estas representaciones mentales y ante este conjunto de informaciones no explícitas, pues básicamente estamos estableciendo relaciones de sentido entre los diferentes elementos del texto. Nos permiten hacer anticipaciones, predicciones, explicaciones y construcciones que nos permiten entender un poco lo que está sucediendo, ¿no? De manera que, por ejemplo, si yo le presento algunos fragmentos como los que ven aquí en pantalla,
Si yo le leo, Juan se dirigió al instituto, ¿qué tipo de inferencias uno podría construir? Evidentemente, pues que hay una relación directa entre Juan y el instituto, que Juan puede ser un estudiante, Juan puede ser un docente, Juan puede ser un trabajador, ¿cierto? Pero hay una relación implícita que en el texto no me lo mencionan, pero que es importante para poder hallar sentido hacia allá. Si yo les menciono, los árboles estaban quemados, el paisaje era desolador y todavía se veía humo, lo que podemos inferir como explicación de este fragmento es que hubo un incendio. ¿Mm? Y miren que son elementos que no están dados muy literales, sino que están entre líneas y que es importante que los podamos construir para darle un mayor sentido a lo que yo estoy leyendo. Por mucho que corrieron, cuando llegaron al aeropuerto ya no pudieron montarse en el avión. Inferencia básica, pues que efectivamente llegaron tarde, ¿cierto? O se levantaron muy tarde. Miren que también aquí estamos trabajándolo en el marco de unas hipótesis, pero estas hipótesis, en tanto inferencia, hace parte del proceso de comprensión, hace parte de esa construcción e interacción con los elementos que me permiten a mí comprender mejor la información. O lo que sucede con este meme, ¿no? Mami, ¿a que no adivinas dónde estoy? Hijo, ahorita no puedo hablar, llámame luego. No puedo, solo tengo derecho a una llamada. Claro, si usted se pone a pensar, y lo gracioso del chiste del meme es que efectivamente para poderle dar gracia, tuvo que haber inferido el hecho de que el chico está preso, ¿sí ven? De lo contrario, usted no podría entender qué es lo que se está trabajando aquí en ese sentido figurado, en ese sentido implícito de los textos. De manera que, claro, para poder comprender un texto, ¿me es importante inferir? Claro que sí. Y lo que sucede es que en el marco de las clasificaciones de inferencias, pues existen distintas taxonomías. De aquí yo me quise basar precisamente en dos importantes que, como les decía en los antecedentes, están más aterrizadas hacia el ámbito de los textos expositivos y académicos, pero que es importante tener en cuenta como elementos básicos. El primer grupo es uno que llamamos las inferencias explicativas, como su aspecto visual lo señala, son aquellas inferencias que hacemos hacia atrás, son retroactivas, las utilizamos precisamente para construir explicaciones de lo que está pasando en el texto, son basadas particularmente en la información textual, pero me permiten identificar ¿qué es lo que sucede con los referentes? Muchos de ustedes, por ejemplo, podrán conocer que la referencialidad en los textos se trabaja a partir de conceptos como las anáforas, las catáforas o los elementos exofóricos, que son interesantes también desde las explicativas, pero que también las elaborativas me van a dar un elemento muy chévere, ¿no? Como un elemento bastante concreto. Pero fíjese que estas las hago hacia atrás precisamente para entender qué es lo que está sucediendo en el texto, por qué se dan ciertos fenómenos, cuáles son las causas o antecedentes básicos para poder hablar de ello. Y cómo estas inferencias explicativas, pues claro, me permiten entender elementos básicos como la cohesión local y global, la referencialidad, el léxico y otros elementos desde el aspecto semántico sintáctico que son importantes para poder comprender el texto, ¿no? Pero también cómo existen unas inferencias que no están dadas particularmente desde los textos, sino que tienen que ver más bien con los conocimientos previos o esquemas de conocimiento, como sucede con las inferencias elaborativas. A mí me ha encantado hablar de este tipo de inferencias con el ejemplo particular de una película, ¿no? Usted cuando ve una película o ve una serie de Netflix con su amigo, con su amiga, pues no falta la persona que llega y le diga, no, fijo, esta persona se va a morir. Y el otro como, cállese, ¿no? O sea, no nos spoilee, ¿cierto? Y claro, uno más adelante se va a dar cuenta precisamente de que esta persona tenía razón, como, venga, sabe que sí, tenía razón, esta persona murió, o esto aconteció, o esto pasó. Como lo ven, esto tiene que ver con anticipaciones o predicciones que en los textos narrativos se utilizan fundamentalmente, sobre todo cuando nosotros hacemos lectura de texto narrativo a los chicos y preguntamos, bueno, ¿qué creen que puede pasar al final de este texto? ¿Qué creen que puede pasarle al protagonista principal? ¿Será que va a tener un altibajo? ¿Será que va a pasar algo que cambie un poco la trama narrativa? Como les decía, en los narrativos funciona así, pero en los expositivos, en los textos académicos, ¿qué sucede con esas elaborativas? Tiene que ver más es con la estructura del texto, tiene que ver más con la parte pragmática, la situación de enunciación, la persona a la que va dirigida, el estilo léxico y tono y otros elementos que pues son bastante interesantes y que como van a ver en la presentación de la propuesta de intervención, pues son más aterrizados hacia ciertos elementos de la situación comunicativa de los textos o el marco de enunciación.
Esto en resumen, lo que me permitió concluir es que en la lectura de textos académicos se trabajan fundamentalmente estos dos tipos de inferencias, pero particularmente todas las que se refieren a las explicativas. Sobre todo porque siempre en estos ejercicios de lectura y de prueba saber, pues es interesante ver cómo el estudiante puede volver atrás, pero construyendo ese tipo de explicaciones y elementos básicos que son dados desde lo sintáctico semántico, pero también cómo se aportan con elementos dados desde lo pragmático, ¿no? Muy bien. Finalmente, una parte que me pareció muy interesante, que de hecho también está aportado por autoras como, por ejemplo, Berta Zamudio, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con esto del texto expositivo como género discursivo. Aquí prácticamente lo menciono desde sus características lingüístico-discursivas. Entre ellas, básicamente que hablamos de un tipo de texto cuyo propósito comunicativo es un hacer saber, un transmitir, un aclarar o hacer más comprensible algo. De ahí que también una cosa es que cuando hablamos de exponer, nos referimos a mostrar o presentar ciertas informaciones, y cuando hablamos de explicar, es hacer entendible para un auditorio, pues eso que yo estoy tratando de presentar, pero que también estoy tratando de hacer entender. Como ven aquí, esta gráfica representa el esquema, digamos que el esquema discursivo que desde Michel Adam, en su teoría sobre las tipologías textuales, sucede con los textos expositivos. Inicialmente encontramos a una persona, puede ser, por ejemplo, mi persona, que soy el conferencista, que pues yo tengo una información que quiero dar a conocer a un auditorio. Pero para que el auditorio entienda lo más importante y lleguemos a un estado en el que ustedes entiendan la información, pues yo tengo que pasar por una serie de procedimientos discursivos en donde implican resolver preguntas como ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cuáles son sus características y demás? Y cómo a partir de todo esto, pues podemos llegar a entender los textos. Ahora, una pregunta que yo me hacía en la investigación era, ¿por qué estos textos son más difíciles de comprender que los mismos narrativos o que aquellos que están más ligados con el marco de conocimientos o experiencias básicas? Creo que la pregunta tiene parte de la respuesta, ¿verdad? El punto básico está en el marco de conocimientos que tenemos, porque en los textos narrativos utilizamos bastantes esquemas de conocimiento para comprender qué es lo que sucede en la narración, pero en el marco de los expositivos tenemos bajos o pocos conocimientos que en últimas buscamos nutrir, buscamos comprender o hacer más entendible. El otro argumento que encontré desde la misma teoría es que los textos expositivo-explicativos tienen un criterio fundamental y es que tienen distintas estructuras. Claro, en los textos narrativos podemos hablar de estructuras básicas como inicio, nudo, desenlace, situación inicial, clímax, situación problema, intentos y situación final, pero miren que aquí en el texto expositivo-explicativo tienen una organización relativa y ahí juega otra categoría que me parece importante que podamos analizar, que vienen siendo precisamente las formas de organización superestructural. Desde autores como desde autores como Berta Zamudio, ¿sí? Entre otros, hay una parte que me encantó mucho y es esto que les quiero presentar, que son las formas de organización superestructural del texto expositivo explicativo, y esta es la respuesta que me permitió entender por qué estos textos suelen ser un poco densos. Son densos en la medida en que trabajan distintas formas de organización discursiva que si de pronto nosotros no las podemos tener claras, pues básicamente la comprensión puede irse hacia un nivel literal, hacia un nivel lingüístico, pero también haciéndolo un poco más consciente. Nos muestran autores como, por ejemplo, nos muestran, por ejemplo, aquí autores como Calzamigla y Tuzón, cómo los textos expositivos tienen definiciones, clasificaciones, reformulaciones, en algunos casos analogías o citaciones, pero también vemos con otros autores como, por ejemplo, nuestro querido Emilio Sánchez Miguel, cómo estos textos expositivo-explicativos tienen distintas maneras de trabajar las ideas. En algunos casos, comparando, contrastando dos objetos a partir de sus atributos o características básicas, como por ejemplo en algunos casos me plantean una problemática y me hablan de posibles soluciones o cómo un solo problema cuenta con una solución. Y esta diversidad hace que también sea desafiante para nosotros el poder comprender esos elementos. Por otro lado, cómo sucede también la cuestión de la causalidad.
comprender ese antecedente, los consecuentes, cuáles son los efectos que se generan sobre ciertas acciones o cuáles son esas causas, pues eso es también uno de los desafíos interesantes que tienen estos textos expositivos y que pues también es importante que lo podamos ver. Cómo se generan definiciones en tanto también descripciones producto de cómo hay características o atributos que me permiten describir o desarrollar este objeto. Y finalmente, cómo hay unas secuencias o procesos que me hablan de un paso a paso o de unos elementos que permiten entender algunos aspectos. Claro, cada una de estas secuencias superestructurales es interesante ver cómo se pueden ver reflejadas en textos de ciencias naturales. Por ejemplo, un esquema secuencia puede ser como cuáles son los pasos de la germinación, o cómo se dan los procesos de fotosíntesis, o cómo es el paso a paso de una práctica de laboratorio donde yo tengo que entender o analizar una X sustancia para llegar de un estado A un estado B. Y si lo miro o lo aterrizamos con otros elementos, pues vamos a ver que efectivamente estos modelos superestructurales nos permiten entender el por qué esa diversidad, ese aspecto subjetivo que tienen estos textos expositivos y cómo desde aquí podemos buscar estrategias que nos permitan resolver un poco más a fondo este análisis de discursos y pues evidentemente cómo lo podemos aterrizar. En síntesis, pues esas son como las 3 categorías conceptuales o marcos teóricos de la investigación que me permitieron finalmente poderlo aterrizar de una manera más sintética en un modelo de pedagógico de intervención que pues para esta investigación se toma desde planteamientos como María Elvira Rodríguez y Ezequiel Anderegg, con el taller entendido como un dispositivo para la enseñanza-aprendizaje. Lo que me encantó de este tipo de modalidad pedagógica de intervención es que entendamos el taller como una manera de poder desarrollar ejercicios de investigación, de poder desarrollar una metodología participativa donde tenemos roles horizontales, donde la pregunta es fundamental, donde hay un trabajo interdisciplinario y un trabajo cooperativo y donde finalmente uno como investigador también hace parte del proceso, también puede participar y cómo desde estos procesos de planeación, ejecución y evaluación, pues podemos establecer varios aprendizajes a partir de lo que encontramos, evidenciamos en cada una de estas situaciones, ¿no? Muy bien. Toda esta carreta, todos estos elementos iniciales que les he señalado desde lo conceptual, me permitieron a mí en el marco metodológico, pues poder aterrizar las categorías, subcategorías y unidades de análisis que me permitieron construir ya lo que voy a trabajar para cerrar, que es la propuesta de intervención pedagógica. Como ven, las categorías fundamentales tienen que ver con inferencias elaborativas, inferencias explicativas y texto expositivo explicativo. Claro, como les decía, en la propuesta de intervención, las inferencias es un tema transversal y fundamental porque gracias a ellos es que puedo identificar varios de estos niveles, entre estos, nivel pragmático para las elaborativas, sintáctico-semántico para las explicativas y superestructural para la comprensión del texto expositivo explicativo como género discursivo. Y vean cómo aquí en estos elementos o en estas unidades de análisis, pues podemos desplegar un poco más a fondo en esta propuesta de intervención pedagógica lo que sucede con esta comprensión del discurso. Entendiendo el nivel pragmático como producto de una situación comunicativa, pues hablamos de las voces del discurso, la polifonía discursiva, comprender cuál es la perspectiva del autor y su punto de vista, cuáles son los paratextos y qué función tienen para esa lectura que estamos analizando y finalmente cómo esto gradualmente nos ayuda a construir la intención comunicativa del autor, analizándolo desde esos elementos. Cómo desde el nivel sintáctico semántico, por ejemplo, podemos trabajar la comprensión de ideas principales y secundarias, pero cómo para llegar hasta allí tendríamos que trabajar lo que son los referentes, endofóricos, exofóricos, por ejemplo. ¿Qué sucede con lo léxico y cuáles son esas causalidades o inferencias causales, que es uno de los términos más interesantes de la investigación que podemos también ver un poco más a fondo en la propuesta? Y finalmente, en el ámbito del texto expositivo explicativo, cómo poder entender esos elementos lingüístico-discursivos de los textos expositivos, viéndolos desde esta dimensión superestructural y cómo en los textos se están mostrando problemáticas y soluciones, se comparan o se contrastan fenómenos, hay elementos de causalidad, en dónde me definen, en dónde me describen y esto para qué o por qué me sirve para interpretar esa idea básica del texto. Como se dan cuenta, estas son unidades y subunidades de análisis que están en interacción. Buscamos que esto trabaje los distintos niveles como tal, pero que sean interactivos en la medida en que los podamos aterrizar de una manera mucho más concreta.
Y bueno, a partir de estos elementos fue que nació precisamente mi propuesta de intervención pedagógica que se llama Los textos en contexto. Los textos en contexto prácticamente es un programa de intervención pedagógica basada en el taller como dispositivo de enseñanza-aprendizaje, donde básicamente buscamos dar estrategias de comprensión a los chicos para el abordaje de estos textos, viéndolos desde el punto de vista discursivo interactivo. Esta propuesta tomó como referentes 4 etapas de formación que se trabajan en cada una de esas unidades o en cada uno de estos talleres que tienen que ver con el recordemos, exploremos, apliquemos y evaluémonos para que efectivamente en cada una de estas fases pues se pueda trabajar los componentes fundamentales que mencioné en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en la primera etapa buscamos establecer puentes de contacto entre lo que ya se sabe y lo nuevo que se va a ver, introducir los temas, explorar y activar los conocimientos previos, establecer procesos de negociación de significados y retroalimentar o mediar frente a lo que se va a ver, lo que se ha visto y cómo eso tiene un punto interesante para todo lo que se va a ver en estas unidades o en cada uno de los talleres. En la fase conceptual, efectivamente, pues trabajamos todo lo que es la fundamentación conceptual, la presentación del tema fundamental y cómo esto se puede aterrizar frente a algo en concreto, como lo que sucede en la fase 3, que tiene que ver con la aplicación, la explicación paso a paso y cómo a partir de estrategias como uso de rejillas de análisis, como análisis de textos y actividades tanto individuales como colectivas, pues podemos desde esta negociación de significados poder entender un poco qué sucede en cada una de estas unidades y que pues precisamente nos contribuyan a cerrar el esquema, a cerrar la actividad o a cerrar el taller con una fase del evaluémonos, donde todo el proceso metacognitivo y metacomprensivo pues va a tener un papel muy importante, ¿no? Y desde allí, como esas preguntas que uno puede estipular desde la metacognición y desde lo que se vio y lo que necesito saber o lo que debería poder corregir, pues me permite a mí poder avanzar en distintos momentos de este taller. De hecho, al día de hoy, mi idea es poder trabajar esto del taller pedagógico, pero vincularlo de una manera mucho más grande en una secuencia didáctica donde cada una de estas fases estén articuladas de manera secuencial, progresiva y particular frente a estos contenidos que se están trabajando. Como por ejemplo también en estos procesos las rúbricas y los protocolos de en voz alta me permiten también comprender los aprendizajes y como también desde ciertas mediaciones tecnológicas y desde distintos dispositivos o recursos, pues podemos cumplir a cabalidad con estos objetivos. De esta manera, pues la propuesta de intervención se desarrolla a partir de 3 talleres donde empezamos a abordar el texto como discurso, haciendo esa relación del texto desde la perspectiva pragmática y desde la perspectiva de la teoría de la enunciación. En el taller 2, como hablamos de descubriendo los textos expositivo-explicativos, porque claro, podemos tener un primer contacto, unas nociones clave de lo que sucede con los textos académicos, pero aquí vamos a descubrirlos, ¿no? Es volver a lo básico, volver a la fuente, pero analizándolos desde la perspectiva superestructural. Y finalizando con un taller que aborda los elementos dados desde las explicaciones. ¿Por qué yo hablo de las explicaciones y por qué yo hablo mucho de las inferencias causales y no de otros tipos de relación? Porque prácticamente esa es una de las bases fundamentales para entender esa diversidad, ese aspecto relativo que tiene la organización de este tipo de textos y cómo desde preguntas muy dadas hacia el por qué, para qué, entre otros, pues me permite efectivamente analizar básicamente varias cosas. Muy bien, como les contaba, toda esta propuesta de intervención se desarrolló en la fase prepandémica, pero cuando se dio este elemento del confinamiento y todos estos aspectos, pues se dio la necesidad de establecer distintos procesos para trabajar con la población. En este caso, la propuesta que acabo de señalarles se aplicó en una población básicamente de 10 estudiantes del programa preuniversitario, donde a partir de 4 o 5 sesiones de trabajo utilizamos distintos recursos, distintas fases donde prácticamente buscamos orientar a los estudiantes para adquirir estas habilidades, para trabajar estas estrategias de análisis de textos académicos y muy dadas hacia la comprensión del texto expositivo explicativo, que nos permitieron sacar varias conclusiones importantes con las cuales ya quiero cerrar esta parte de la conferencia.
Miren aquí, por ejemplo, cómo fue importante el trabajar no solo elementos dados desde el concepto, sino cómo, por ejemplo, en sesiones 2 y 3 se hizo un ejercicio colectivo, un ejercicio personal, pero también grupal de análisis de textos aplicando los elementos básicos de las rejillas de evaluación o las rejillas analíticas y cómo también ciertos ejercicios permitieron la apropiación de varios de estos conceptos y cómo al final de todo este proceso, pues la evaluación va a ser un componente muy importante para entender, listo, cuáles fueron los alcances, cuáles fueron los hallazgos, pero también cuáles fueron los desafíos que se dan a partir de todo este proceso. Ya para ir cerrando la conversación, la conferencia y pues darle paso a las preguntas del público, me gustaría compartir esos hallazgos que se dieron en ese momento. Lo primero es que efectivamente frente a los componentes de las inferencias elaborativas y frente al texto expositivo explicativo, lo primero que debo resaltar es que en la población hubo una mayor apropiación, un reconocimiento y conciencia de esos aspectos inferenciales de los textos para poderlos comprender. Cómo ante la lectura de un texto académico, ¿cierto? Pues yo puedo construir ciertas preguntas que me permitan inferir informaciones que me ayudan a aprender o a entender un poco por qué se da esa lectura, para qué se da, de qué manera, entre otros tipos de preguntas. Otra parte es cómo las explicaciones me permiten a mí construir esas inferencias y finalmente cómo puedo tener una mayor apropiación de estos elementos lingüístico-discursivos que tienen estos textos expositivo-explicativos. Aquí quiero mostrar, por ejemplo, las respuestas de los estudiantes frente a los ejercicios que les mostré en el marco teórico, cómo, por ejemplo, ellos logran identificar esos elementos nomás haciendo el ejercicio, nomás analizándolo y preguntando, bueno, ¿qué yo necesito conocer? ¿Qué yo necesito identificar para poderle dar sentido a esto que estoy leyendo? Entonces, es interesante verlo desde esta perspectiva de las respuestas, pero aún más interesante ver cómo, por ejemplo, encontramos en las evaluaciones o en la parte de reflexionemos o evaluémonos, varios conceptos que quedan claros o relacionados mucho con este elemento conceptual, ¿no? ¿Qué fue también lo que encontré? Hay un mayor reconocimiento de las voces del discurso escrito, el análisis o identificación del texto como producto de una situación de comunicación, cómo los paratextos van acorde con estos textos, de manera que ante preguntas como ¿cuál es el propósito comunicativo del autor? Por la manera en la que se enuncia podemos decir que este texto es de tonalidad A, B, C o D, etcétera. Entonces son elementos muy interesantes para tener en cuenta. Pero también ver cómo en estos desafíos y dificultades pues siguen existiendo, digamos que elementos para seguir trabajando, como lo son la perspectiva y el punto de vista, para decir un poco que los textos no son neutrales, sino que siempre responden a una perspectiva, a una posición o a un posicionamiento discursivo. Eso es algo de lo que hay que seguir trabajando. Y finalmente lo que sucede con todo lo que es el texto expositivo explicativo. Lo que ven aquí en pantalla es, por ejemplo, un taller que se hizo en el marco de la fase Apliquemos, en donde un estudiante logra identificar, por ejemplo, cuáles son las voces detrás de un discurso y para qué o por qué se están utilizando. De manera que esto le permitió al estudiante comprender de mejor manera cómo se están desarrollando esos elementos a partir de la rejilla de análisis que pues también podemos identificar aquí. Y finalmente, cómo en sus procesos de evaluación, pues les permitió reconocer un poco más cómo poder abordar los textos, cómo poder hacer inferencias para poder entender mejor estos textos y finalmente cómo poder construir aprendizajes a partir de lo que estoy haciendo. No solo leer para resolver un taller, no solo leer para responder una prueba, sino leer para poder aprender de lo que yo estoy haciendo. Y bueno, finalmente, y ya para terminar, cómo las tipologías textuales y sobre todo el conocimiento de estos aspectos lingüístico-discursivos, pues me permite también hacer un abordaje más, digamos que global sobre estos textos, ¿no? Como por ejemplo, haciendo énfasis en elementos clave, palabras clave, expresiones o digamos que elementos muy interesantes, cómo se pudieron efectivamente reconocer cada una de estas secuencias superestructurales que le permiten al estudiante entender en qué parte del texto me definen, en qué parte del texto me están oponiendo o me están comparando, contrastando algo, en qué parte del texto me hablan de causas y efectos, problema, solución, entre otros elementos, ¿no? Y finalmente, pues claro, esto efectivamente me permitió a mí no solo una transformación de las nociones en lectura que tienen los chicos y cómo poderlos abordar en sus distintos procesos de aprendizaje, sino también cómo desde esta negociación de significados, pues podemos contribuir
a establecer un proceso lector que implica esa parte interactiva, esos elementos que he mencionado a lo largo de la investigación. Y yo creo que por último, pero no menos importante, pues también la transformación del uno como investigador, de una perspectiva donde uno sencillamente trabaja con el chico a una noción de trabajo de mediación, de negociación de significados que permite que también trabajemos y logremos consolidar ciertos desarrollos como tal. Cierro con esto. Hasta el momento, pues básicamente estamos en la construcción de la secuencia didáctica para que estos 3 talleres efectivamente pues tengan una concreción, por decirlo así, frente a estos elementos y bueno, espero poder compartir en el ámbito académico pues cuáles pueden ser también estos hallazgos o importancia que tiene para poder trabajar en varios contextos educativos, en este caso pues desde el ámbito de la educación no formal, pero que se puede también aterrizar a distintos grupos poblacionales en el marco de la comprensión y pues efectivamente de esta tipología textual. Listo, perfecto. Espérame, dejo de compartir. Estábamos compartiendo toda la pantalla, ¿cierto? Ok. Bueno, aquí muestro como las referencias bibliográficas y todos los elementos que pues prácticamente estaba señalando con la investigación. Y bueno, prácticamente hasta aquí terminó como la presentación. De verdad agradecerles. Y bueno, pasemos entonces a la ronda de preguntas relacionadas con esto mientras voy compartiendo algunos elementos que de pronto no se pudieron haber visto. Listo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la propuesta. Infortunadamente, las últimas diapositivas no las pudimos ver. Creo que hubo ahí una dificultad con la presentación. Eh, digamos que en general me parece que, pues que se cumple el propósito de un texto expositivo fundamentalmente, que es hacer saber, transmitir, aclarar y hacer más comprensible. Me parece un trabajo de suma importancia, particularmente, digamos, en esta población que es intermedia entre la educación media y la educación superior. Seguramente muchos de estos jóvenes entren a la universidad y se vayan a chocar con esa pregunta que forma parte, digamos, de un título de un libro también de una profesora de la Universidad Distrital, que es, ¿y usted en la universidad y no sabe escribir? En este caso, pues no sabría leer. Entonces me parece que es muy pertinente porque pues toda la educación básica y toda la educación media deberían, digamos, estar muy comprometidos con estos temas y como lo muestran los resultados de lectoescritura a nivel mundial, pues todavía tenemos mucho por hacer y creo que esta investigación aporta insumos muy importantes para la comprensión, digamos, de, como lo llama Carlos, los vacíos que hay a propósito de la inferencia, digamos, en el marco de textos expositivos y explicativos. Lástima, no vi la última parte, digamos, de las diapositivas porque escuchándote, de pronto la pregunta con la que yo iba a iniciar pierde sentido, pero me gustaría, en tanto que parece ser que ninguno de nosotros vio en las últimas diapositivas, digamos que yo estaba muy pendiente, digamos, de todo el trayecto y al final yo quería ver era finalmente el corpus con el que trabajaste y a partir de los cuales sacaste las conclusiones fundamentales de la investigación. Como es una investigación, entonces mientras, digamos, tenemos preguntas del Facebook Live y de los compañeros del grupo, me gustaría que de pronto en 3, 5 minutos nos mostraras un poco esta dimensión que quedó un poco invisible pues por esta falla que se presentó al final. ¿Vale, Carlos? Listo, vale, profe, muchas gracias. Entonces, permítanme, voy a ver si puedo compartir ahora sí esa última parte que quedó, que es importante, de hecho, a propósito de los hallazgos y de los elementos que se trabajaron aquí.
¿Vale? Entonces, bueno, por favor, confírmenme si ya están viendo esta Sí, parte de la estamos presentación. viendo, estamos Listo. viendo. Listo. Entonces, bueno, básicamente, en resumen de los hallazgos, precisamente, pues les decía inicialmente que con relación a la importancia que tiene inferir para comprender, en la población, pues efectivamente hubo un reconocimiento y conciencia de estos aspectos inferenciales y cómo a partir, por ejemplo, de estos ejercicios que se incluyeron en varios de los talleres, sobre todo en la sección de Exploremos, por decirlo así, pues evidentemente logramos identificar para qué era importante para ellos el sacar una inferencia, el poderla incluir en sus procesos de comprensión. Y otro punto interesante es cómo las preguntas orientadoras también posibilitan esto, ¿no? Entonces, claro, en el marco de estos ejercicios, de hecho, un punto importante que no mencioné es cómo en estos ejercicios cortos de lectura, pues se trabajaron textos básicos de la prueba de admisión de la Universidad Nacional en análisis textual, pero también cómo utilizamos pequeños fragmentos de texto que nos permiten entender ese concepto, ese aspecto básico o fundamental que se está trabajando, ¿no? Entonces mencionaba aquí, por ejemplo, con los hallazgos, cómo hay un reconocimiento desde el aspecto pragmático frente a cómo entender el texto como discurso, saber que un texto es producto de una situación de enunciación donde cada uno de los elementos juega papel importante, cómo los paratextos también les llama la atención a ellos y nos permite también construir inferencias elaborativas y explicativas frente a lo que está pasando y nos permite entender también quién dice, para qué dice, por qué se dice y en qué sentido. Entonces fue interesante ver, por ejemplo, aquí les muestro cómo en este corpus, que es uno de los talleres que se trabajó en la fase de apliquemos, un estudiante nos logra reconocer particularmente esas voces del discurso y en su respuesta también logra identificar quiénes son, cuál es el papel que tienen y en qué sentido se trabaja. Este corpus, por ejemplo, responde a una pregunta de una lectura de la Universidad Nacional que hablaba precisamente de el problema ambiental que se estaba presentando en aguas del Polo Norte y la discusión que se estaba haciendo frente a quién tiene el control territorial sobre este lugar, ¿no? Si el gobierno, si otros actores como se trabajan aquí. Entonces es interesante ver cómo en este análisis que hace desde la polifonía discursiva, pues logra establecer estas relaciones y como también la rejilla de análisis construida, pues permite también entender desde el punto a punto, pues cómo se aterrizan estos elementos en los textos. Entonces, claro, como por ejemplo en preguntas como identifiquemos los paratextos, aquí menciona cuáles son, para qué se utilizan y, entre otras cosas, pues cómo nos pueden servir para trabajar ya el último paso, ¿no? La construcción del propósito comunicativo y cómo las tipologías textuales pues entran a jugar aquí parte importante, ¿no? Entonces vean cómo en este ejemplo, que es prácticamente la misma respuesta del estudiante, pero aplicándolo en la rejilla de análisis, pues podemos evidenciar una apropiación frente a estos elementos y cómo en la lectura estos conceptos son interesantes para poder encontrar elementos posteriores al ejercicio de comprensión, como lo que son los niveles sintácticos, semánticos, la idea principal, las ideas fundamentales que se trabajan, entre otros elementos interesantes aquí. Otro aspecto del corpus que no sé si se alcanzó a ver fueron las respuestas a los procesos de autoevaluación y de reflexión. Entonces, por ejemplo, preguntábamos qué aspectos cruciales aprendí de este taller frente a los elementos pragmáticos, por ejemplo. Nos decían, aprendí que los paratextos son elementos que sirven para referirse a algo en particular. También la participación de otras voces o personajes en un texto. Como por ejemplo en otros me dicen, para reconocer las diferentes voces se debe mirar en qué contexto se está realizando el texto y cuál es su tipología. Después reconocer dentro del texto fuera de a la persona que intrínsecamente ayudó a la formación y publicación del mismo. O sea, aquí se están reconociendo elementos que mencionábamos en las fases de conceptualiza que nos permitieron entender cómo el texto es producto de una situación de enunciación y cómo esos elementos pragmáticos van adquiriendo un mayor reconocimiento y una conciencia frente a lo que yo estoy leyendo, ¿no? Y por otro lado, lo de la tipología textual, que mostraba efectivamente cómo ante el reconocimiento de las superestructuras, de las formas de organización superestructural de estos textos, pues hay un mayor reconocimiento de en qué momento el texto me está definiendo, en qué momento me está comparando, contrastando algo. Y esto pues también lo evidencié en una actividad que hicimos tipo Kahoot, donde efectivamente se encontró como
secuencias básicas para reconocer el problema-solución, la comparación-contraste o aquellos fragmentos que trabajan esa relación de la causalidad y cómo pues esto también saca a la luz la importancia que tiene desarrollar inferencias causales en los chicos con esta tipología como tal, ¿no? Y lo último que presenté fue esto, ¿no? Cómo todo esto está anclado a una negociación de significados donde también hay una interacción y hay una transformación de las concepciones de lectura en los estudiantes, los docentes y efectivamente en el mismo docente investigador. Muy bien, gracias Carlos. Muy interesante la disertación. Mientras se formula alguna pregunta, quiero algunos comentarios que han hecho a través del chat los colegas. La profesora Adriana Yamile Suárez comenta que le agradece su presentación. La profesora Yolima considera que es una excelente disertación. Profesor Carlos, Tatiana envía un gran saludo para Carlos como gran profesional e investigador. Entonces, pues tienen la palabra, colegas. Si tienen alguna pregunta, pues abrimos el micrófono para hacerla directa. Y no sé si haya preguntas de la comunidad que esté conectada a través del Facebook Live. Entonces, tienen la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Carlos, pues muchas gracias por la presentación digamos, de la investigación que realizaste. Me gustaría como ver en lo que tú señalas frente a lo que ocurre, digamos, con este grupo de estudiantes en general, ¿no? Este grupo de estudiantes que está en proceso de ir a la universidad. Si después, digamos, del trabajo que realizaste con este grupo de estudiantes, ¿qué nuevos aprendizajes has construido desde la investigación con otros grupos en donde has hecho esta intervención? O sea, has hecho intervención en otros grupos atendiendo, digamos, precisamente a la construcción de inferencias, ¿no? Bueno, profe Sandra, primero agradecerte y también me encanta que pues estemos aquí hablando un poquito de esta investigación y de los alcances que ha tenido. Como bien lo mencionas, pues este es un proyecto que se ha aplicado con varios grupos en el marco de un ejercicio que se llama comprensión escrita, sobre todo para chicos que están en el marco de preingeniería, prediseño y artes y preciencias de la salud. Y en estos grupos pues se ha trabajado precisamente estos 3 talleres relacionados con la comprensión de textos y bueno, toda la cuestión para darles herramientas para comprender estos textos. Yo creería que uno de los aprendizajes que más han obtenido los estudiantes es en entender que el texto académico, dado desde, por ejemplo, marcos como ingeniería, como ciencias de la salud y demás, requiere de un análisis minucioso frente a, por ejemplo, esto que mencionaba mucho en el taller 2, como lo son las secuencias superestructurales. Ver cómo o en qué parte del texto, a partir de estrategias, por ejemplo, veíamos en unos ejercicios concretamente hechos, por ejemplo, en Google Drive, cómo los chicos lograban con colores identificar hasta qué parte del texto estamos hablando de un problema, hasta qué parte hay una solución, hasta qué parte me definen o me describen y cómo desde allí se va trabajando el concepto. Otro de los aspectos importantes que he visto es la aprehensión de los elementos pragmáticos, sobre todo esto que les mostraba con el grupo base, que es la presencia de la polifonía discursiva. Cómo los chicos van identificando desde los paratextos, desde, por ejemplo, las palabras clave que se señalan en los fragmentos, cómo podemos identificar la perspectiva o la noción o el estilo del autor. Y cómo desde allí, pues ellos permiten construir una mirada crítica de lo que se está leyendo y así, pues, cómo ir avanzando en estos procesos. El desafío fundamental está en la cuestión del tiempo porque pues lastimosamente son grupos en los que se trabaja más o menos un total de 4 o 5 sesiones, cada sesión de 1 hora. Entonces, como se dan cuenta, pues claro, la hora a veces no nos da para poder hacer todo un proceso, sobre todo de metacognición y de metarreflexión frente al asunto.
Pero sí es interesante ver cómo, por ejemplo, en las conductas de salida, en este caso, la conversación con los chicos frente a los aprendizajes adquiridos, pues ellos señalan esos dos elementos importantes, como poder analizar mejor los textos que van a ver en su primer semestre de ciencias de la salud, cómo lo van a ver en la parte de ingeniería y cómo lo podemos trabajar con pequeños fragmentos de textos que trabajan nociones conceptuales básicas o algunos de estos esquemas. Espero haberte resuelto la pregunta, mi profe, y nuevamente te agradezco por estar aquí. Sí, muchas gracias, Carlitos. Yo creo que ahí es interesante, digamos, en lo que viene es hacer un trabajo longitudinal en relación a qué ha pasado, digamos, ya con diferentes promociones que has trabajado, ¿no? Con diferentes grupos, y de esos diferentes grupos, ¿cuál es esto que tú señalas, que me estás señalando, y que tienes como previsto sobre esos aprendizajes frente a cómo se enfrentan a la lectura y cómo construyen inferencia los estudiantes? Pues bueno, finalmente la potencia del taller y los ajustes final para la formación de como ese lector autónomo en la universidad, pues muy interesante. Lo otro, pues que me queda como duda, esto sí es como personal, tiene que ver con si encontraste como algún cambio derivado, digamos, del tema de la pandemia, de los estudiantes con los que estás trabajando, digamos, en estos 2 años y que están ingresando pues, a estos cursos preuniversitarios donde se hace como el trabajo de lectura, si hay como un cambio entre esos iniciales y estos nuevos, digamos, estos estudiantes que están llegando después de 2 años de vivir como digamos, en el marco de la pandemia frente a la lectura. Claro, evidentemente ese es uno de los desafíos que está pasando hoy en día y precisamente con ese cambio de la virtualidad a la presencialidad, digamos que también cambia las estrategias que se han implementado. Precisamente, por ejemplo, en esas actividades grupales que se generan en varias actividades de este taller o de los 3 talleres, pues yo veía efectivamente cómo ciertas estrategias fueron más efectivas en lo virtual que en la misma presencialidad. Entonces, claro, por ejemplo, el desafío fundamental es cómo poder hacer análisis de textos que involucren también el aspecto principal, el aspecto individual, pero también desde lo grupal, cómo se articulan. Entonces, claro, como tú muy bien lo dices, el desafío de lo virtual a lo presencial también radica en el pensar cuál es la estrategia más adecuada para que estos aprendizajes se puedan consolidar y las dificultades pues mermen o digamos que podamos contribuir un poco hacia allá. Por esa razón es la que mencionaba el hecho de transformar el taller hacia una secuencia didáctica en donde nos permita en un ya tiempo más prolongado poder establecer distintos recursos que tengan en cuenta esas falencias o esas dificultades que identificamos sesión a sesión o paso a paso para poderlas buscar en otro tipo de estrategias que permitan efectivamente cumplir los propósitos. Y obviamente pues el tiempo es fundamental en este caso y bueno, eso también, ahí digamos está como el desarrollo del trabajo para poderlo formalizar y ver cómo funciona en el marco ya de lo presencial y ante ciertas estrategias que podemos ya mucho más materializar. Gracias, Carlos. Tatiana Durango nos dice que este proyecto puede potenciar perspectivas interdisciplinares en áreas de los currículos de la educación básica y media. Digamos que me parece muy importante aquí la palabra interdisciplinar justamente porque en algún momento trabajábamos a un texto coeditado con Charodó y otros que hablaba de la perspectiva interdisciplinar de los géneros discursivos. Y sobre ese punto me gustaría preguntar algo, Carlos, que no sé si se dijo o lo pasé por alto, pero digamos que se quiere trabajar, digamos, textos expositivos, digamos, de lo que son textos académicos, pero justamente Charodó nos indica que pues que la tipología o los géneros discursivos dependen, digamos, de las prácticas humanas, de las mismas prácticas discursivas y también son mutantes, son cambiantes. Me gustaría saber, digamos, en términos de si hay textos expositivos en el ámbito académico, ¿qué otro tipo de textos académicos hay? Y aprovecho el espacio para formular una pregunta que hace la profesora Pilar Méndez, una pregunta que me parece muy interesante y es, bueno, dice inicialmente que gracias, profesor Carlos, celebro la rigurosidad del análisis y la pregunta que nos formula es, ¿cómo se construyó la rejilla
de análisis. Hay algunos aportes propios perdón, me dicen aquí que es el profesor Castro la anotación de la interdisciplinaridad, estaba viendo al revés. Entonces, estas dos preguntas, cómo se construyó la rejilla de análisis y si hay algunos aportes propios, y la pregunta inicial, digamos, en la dimensión de textos expositivos, cómo se mueven, si hay, qué otras tipologías, géneros hay que no sean académicos. Bueno, entonces quiero empezar señalando esa última pregunta que me pareció potente, importante e interesante porque pues este es un trabajo que permitió, digamos que siempre buscar cómo aterrizar esos componentes o categorías básicas para hacerlas más aplicables en el ejercicio lector, ¿cierto? Entonces agradezco mucho la pregunta, profe Pilar, y bueno, prácticamente como ven aquí en pantalla, si están viendo la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, prácticamente estos son los cuatro, bueno, digamos en el marco del primer taller, lo que están viendo son las diapositivas del primer taller que se construyó. En la parte del apliquemos yo les decía, listo, ¿cómo aterrizamos esos elementos de la situación de enunciación o cómo los podemos hacer? En el proceso de construcción de la rejilla, lo que primero tuve en cuenta es, listo, ¿cuál es el proceso más grande para poder identificar desde el aspecto pragmático los textos que vamos a analizar? En este caso, los textos académicos. Y uno de esos pasos es el propósito comunicativo del autor. Y ese propósito, para llegar a ese paso finalmente, es importante ver cómo desde una primera mirada la polifonía discursiva va a tener un elemento fundamental. Es decir, cómo identificamos esas voces, qué se dice, para qué se dice y por qué se dice. Luego ver cómo en esas distintas voces del discurso, pues hay una construcción de puntos de vista y perspectivas que se están desarrollando. Cómo desde esos puntos de vista y perspectiva también se construyen a partir de la contribución que hacen los paratextos, los subrayados, las cursivas, las imágenes, los gráficos de barras, el lenguaje no verbal, como también me ayuda a ratificar elementos que en los pasos anteriores se dan, y esto como ya se vuelven argumentos que me permiten a mí construir la perspectiva, la intención comunicativa del texto. Esta construcción me permitió a mí decir, listo, ¿cómo yo aterrizo a mis estudiantes que puedan reconocer cada uno de estos elementos de la polifonía discursiva, del punto de vista y perspectiva? Y prácticamente una solución que me gustó mucho desde las investigaciones que encontré precisamente tiene que ver con la potencia que tiene la pregunta posibilitadora o la pregunta orientadora. Entonces, como ven aquí en esta rejilla, que es la del taller número 1, de toda la de entendiendo los textos como discursos, pues, por ejemplo, para hablar del enunciador o voz principal, se podría preguntar, primero, ¿quién es el enunciador o voz principal de este texto? ¿Qué cargo o perfil desempeña? ¿Qué tipo de relación tendría con el contenido del texto? Y bueno, ¿qué afirmaciones de esa voz principal se pueden identificar de lo que se señala en el texto? Claro, esto también tiene en cuenta elementos que han trabajado, por ejemplo, investigadoras nacionales como, por ejemplo, Mireya Cisneros Estupiñán, María Cristina Martínez, que prácticamente ellos buscan en sus rejillas, en sus distintas rejillas analíticas, poder aterrizar estos conceptos hacia esas preguntas. El aporte fundamental mío que yo como que lo trato de matizar en este tipo de elementos tiene que ver no solamente con lo de las voces discursivas, que es prácticamente como una transposición didáctica de lo que señalan Martínez y Cisneros, por ejemplo, sino más hacia la parte de listo, cómo identificamos punto de vista y perspectiva. ¿Qué puntos de vista tiene el autor del texto con relación al tema que se presenta? ¿A favor, en contra, técnico, objetivo, etcétera? Y cómo desde allí también ayudamos a que los chicos vean que los discursos no son neutros, sino que los discursos tienen una tonalidad enunciativa que es importante que nosotros podamos reconocer y cómo a partir de eso pues ya vamos construyendo una mirada crítica frente a lo que se está leyendo, ¿no? Y si se dan cuenta, pues prácticamente las preguntas yo las formulaba precisamente pensando en cómo aterrizamos estos elementos, no solamente desde el qué identificamos en el concepto, sino cómo lo identificamos o para qué se utiliza. La segunda que tiene que ver con sobre todo con la reflexión de los géneros discursivos, cuando mencionábamos elementos en el taller número 2, y aquí pues quiero mostrar ese segundo elemento, permítanme a ver si estoy compartiendo la pantalla, del taller número 2, where is it? Ok. Cuando hablábamos en redescubriendo los textos expositivos explicativos, yo señalaba fundamentalmente esa noción que cuenta el profe Mario.
Entender que los géneros discursivos pertenecen a ciertos dominios prácticos, desde la definición de Charado, por ejemplo, pues nos hace también pensar cuáles son esos elementos básicos que están detrás de estos grandes tipos de géneros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tipología básica donde, por ejemplo, en términos de los géneros narrativos, hay una intención o propósito comunicativo y ese propósito comunicativo se manifiesta a partir de unas formas textuales, a partir de unas categorías gramaticales y cómo eso nos permite entender cómo ese género, que por ejemplo podemos llamar el debate cuenta con elementos de una tipología grande, pero también cuenta con elementos del otro. Les decía también a los chicos que es importante entender desde este análisis que los textos no son puros, sino, y lo decía también Michel Adam, por ejemplo, en el texto en francés de las tipologías textuales. No podemos asumir que los textos son netamente narrativos, netamente descriptivos, expositivos y demás, sino que son híbridos en el sentido en que utilizan distintas formas y estas formas con estas regularidades que de hecho también está en la definición del género discursivo. Con esas particularidades es que podemos tratar de identificar en qué sentido hay mayor argumentación, hay mayor descripción, hay mayor análisis, entre otros elementos. Por eso es que me interesaba mucho en los ejercicios que de hecho pues están viendo aquí en pantalla, que son los corpus que prácticamente manejamos en el proceso, cómo, por ejemplo, ciertas palabras reconocen o nos permiten identificar la presencia de una tipología textual u otra y cómo están conectados con esos elementos que veíamos en el taller 1 relacionados con el propósito comunicativo del autor y el aspecto pragmático, ¿no? Cómo identificando ya el propósito comunicativo del autor podemos ya reconocer o podemos identificar la tipología textual que aparece, ¿no? Y cómo desde aquí pues empiezan a trabajar los elementos lingüístico-discursivos que tienen estos temas, sobre todo el texto expositivo explicativo, relacionado particularmente con estas subtipologías, que son las formas de organización superestructural. A propósito, con respecto a lo que decía el profe Mario, para identificarlas, pues trabajamos corpus relacionados con textos cortos, que en los cuales podamos evidenciar la presencia o no de estas superestructuras, de manera que pues con los análisis de textos un poco más complejos se puedan identificar esos fragmentos, ¿no? Y cómo, bueno, voy a ir pasando algunas de ellas, como cada forma superestructural pues también cuenta algunos de estos elementos ante textos cortos, que de hecho también es una de las recomendaciones que se dan desde distintas teorías, cómo poder trabajar estos elementos utilizando textos breves relacionados con los ámbitos de, por ejemplo, en el caso de ciencias de la salud o de preingeniería, buscando elementos que nos permitan conectarlo con lo que ellos necesitan para poder trabajar y aplicar cada uno de estos elementos, ¿no? De manera que, pues claro, a partir de estos elementos es que hemos podido trabajar la noción de género discursivo, que también, pues, es muy interesante verlo desde allí. Muy bien, Carlos, muchas gracias y quiero retomar que, excúseme, profesor Castiblanco, que me equivoqué porque era reenviado por Tatiana, pero quiero darle lectura a los comentarios. Un gran saludo para Carlos Andrés, gran profesional e investigador. Luego nos dice el profesor Castiblanco, Carlos, gracias por la presentación. Es un trabajo muy pertinente, ojalá pueda atenderse una red y poner en contacto a las comunidades educativas de educación básica con las cuales un diálogo de este tema es clave para la formación de estudiantes y los ambientes de aprendizaje en el contexto de la formación lectora. Y termina el profesor Castiblanco indicando que esto puede potenciar proyectos interdisciplinarios en las áreas de los currículos de la educación básica y media, en especial en los últimos ciclos de la formación de estudiantes en los colegios. Gracias por este aporte y gracias al profesor Castiblanco por los comentarios. Y por supuesto, Carlos, muchas gracias por esta presentación tan interesante, tan importante para pues, los procesos lectores, que sin duda son procesos tremendamente poderosos en el ámbito educativo, cualquiera que sea el escalón de la pirámide escolar. Le agradezco muchísimo también el apoyo técnico y todo el apoyo que la profesora Pilar Méndez y Tatiana desde la asistencia, desde la Secretaría Técnica del Comité de Investigaciones de la Facultad, digamos, ese apoyo que nos permite a nosotros entrar en circuito, comunicarnos y pues
las posibilidades que tenemos a través de estas tecnologías que permiten acciones a distancia importantes también en el ámbito educativo. Le agradezco también, pues por supuesto, a mis colegas del grupo que, pues, digamos, estos encuentros mensuales nos revitalizan y pues, además de permitirnos el encuentro, también estar atentos a la escucha de lo que cada uno de nosotros, desde estas investigaciones individuales, particulares, también cómo desde allí podemos tejer, digamos, todo esto que hacemos, que desde lo que hacemos individualmente también tejemos un tapiz colectivo de lo que es, digamos, este campo del lenguaje y pedagogía. Y para terminar, quisiera, digamos, aprovechar para anunciarles que nuestro próximo encuentro será el lunes 25 de abril. En aquella ocasión tendremos un tema que se conecta muy bien con lo que presentamos hoy, con la presentación del profesor Carlos, que tiene que ver con la escritura académica, un camino para reconfigurar su sentido a través del cambio curricular. Entonces, vamos a tener una disertación que se va a ocupar, digamos, de la escritura académica. Aquí estábamos hablando de los textos académicos, específicamente el texto expositivo, y en la próxima sesión la profesora Sandra Moreno hará su disertación con este tema que pues, le da continuidad y por supuesto fortalece nuestro seminario de investigadores del grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través de las plataformas digitales. Gracias nuevamente a la profesora Pilar, gracias Tatiana por todo el apoyo y al equipo técnico de Rita, por supuesto, siempre, especialmente yo creo que se ha hecho visible la potencia que tiene la Universidad Distrital con estos despliegues tecnológicos que nos permiten comunicarnos desde cualquier lugar del mundo y creo que eso es importante decirlo y agradecer. Nos vemos el lunes 28 de abril con la escritura académica, un camino para reconfigurar su sentido a través del cambio curricular, con la profesora Sandra Moreno. No sé si el cierre lo hace la profesora Pilar o la profesora Tatiana. Mario. Ay, perdón, profesora Sandra, no había visto sí, tu... Yo hace un ratico pedí por el chat si me concedías un minutico, pero creo que tal vez no lo habías visto y ya estaba cerrando, entonces dije, no, será para la próxima. No, dale, no, excúsame. No, tranquilo. Es que sí me parece importante comentar dos ideas alrededor también de la presentación que ha hecho Carlos, a quien por supuesto reitero la felicitación por la calidad y el rigor del trabajo que ha venido adelantando, pero sobre todo también me parece interesante decirle a Carlos que esta oportunidad que se nos da desde la dinámica del grupo para socializar este tipo de trabajos, me parece que, como lo ha dicho el profesor Mario tantas veces, es un aporte muy importante para la consolidación del campo de trabajo que en el grupo tenemos alrededor de la pedagogía de la lengua materna. Creo que la divulgación que se hace de estos trabajos, no solo en los formatos escritos, sino por supuesto también en estos formatos de conferencia, tienen una posibilidad de mayor acceso y alcance en un espacio en el que se adolece bastante de los, dijéramos, de los dominios y de las reflexiones teóricas sobre el tema, que es el espacio de la formación de maestros en el pregrado. Parece que poder tener este tipo de conferencias al servicio de la comunidad académica, de quienes trabajamos en el pregrado, concretamente de lengua castellana y de otras áreas, pues nos hace también generar un impacto, ¿no?, en el campo de la formación. ¿Y por qué lo digo? Porque de verdad que uno se encuentra, o a mí me ha pasado en la experiencia del trabajo en el pregrado, con una sensación de mucha preocupación frente al desconocimiento con el que los profesores se titulan de cara a lo que implica formar lectores, ¿no? Pareciera que la formación de lectores está altamente circunscrita al texto literario, que por supuesto es muy importante y tiene un deber y una razón en la formación de los niños y los jóvenes, pero todo lo que tiene que ver y
y sobre el tejido bajo el cual transcurre los 11 o 12 años de escolaridad de los niños y de los jóvenes en la educación básica secundaria, es enfrentarse de manera distinta y permanente a lectura de textos expositivos frente a lo cual están solos, es decir, ¿quién se compromete a enseñarle al niño cómo se lee un texto que no sea literario? Creo que esa es una tarea que, o mejor, la ausencia de esa tarea, pues se refleja no solo en los resultados de las evaluaciones, censales y demás, sino también en ese desconocimiento con el que los chicos llegan a la universidad cuando tienen también que desde el campo universitario enfrentarse a leer otras cosas que no son las que habitualmente se parecen a los cuentos o a los textos literarios. Entonces, me veo por ello la pertinencia y la importancia del tema que hoy se ha tratado, la necesidad de poder ampliar el campo y el radio de difusión de estos trabajos y sobre todo difusión en el espacio de la formación de profesores. No sé, bueno, alrededor hay muchas cosas sobre las cuales no me voy a extender, pero sí me preocupa altamente la idea de cómo este dominio de saber frente a cómo se enseña a leer un texto expositivo pareciera que son saberes exclusivos para la formación posgradual, cuando no es así. Estamos enfrentando a los niños desde preescolar hasta grado 11 con distintas tipologías textuales y ahí circulan una gran variedad de formatos expositivos que no son exactamente artículos científicos, que no son exactamente los textos ladrillo, que es un poco como la connotación que se tiene del texto expositivo, y frente a lo cual pues los niños están en el derecho, y los niños y jóvenes en el derecho de aprender a leer desde la formación básica. En ese sentido, pues seguramente Carlos irá en este proceso que ha iniciado resultado de su investigación, generando esas redes y esas conexiones de las que hablaba el profesor Castiblanco con sus propios colegas, ¿no? Creo que esto hay que aterrizarlo fuertemente es en la formación de nosotros los profesores. Si nosotros los profesores avanzamos en apropiar y en reconocer qué y cómo hacerlo importante, creo que se benefician altamente los niños, ¿no? Y los jóvenes. Y por último, un dato asociado a esa transición que tú anunciabas de la prepandemia, la pandemia y la pospandemia, de cara a la lectura y al trabajo con estos textos, pues creo que se adiciona, Carlos, una serie de factores que están derivados de lo que ha implicado también transitar de la lectura en papel a la lectura en el texto digital. Entonces, ese es otro campo que será también, pienso yo, ¿no? Seguramente sea de tu interés explorarlo más adelante, pero es un asunto que no se puede desconocer porque no es tan, dijéramos, análogo ni homologable decir que leemos el texto impreso cuando lo ponemos en pantalla de la misma manera que lo trabajamos en el aula de clase, ¿no? Frente a eso, el tema de los formatos, el tema de el medio a través del cual circula el texto, el entorno, los recursos que se ponen y que empiezan a sustituir esa recurrencia lingüística que tiene el texto impreso, pues también son objeto de aprender a mirar cómo es que se trabajan. Entonces creo que hay allí otra ventana muy interesante de cara a la presencia tan fuerte que ha tenido para los niños y para los maestros tener que enfrentarse a los medios digitales sin saber cómo hacerlo. Ese aspecto del texto y del texto expositivo en formatos digitales o mediados por recursos TIC, pues abren otro escenario de investigación que seguramente pueda entrar prontamente en diálogo con el trabajo que lideras. Entonces, nuevamente, Carlos, muchas gracias y quería pues compartir esas impresiones y comentarios a propósito de la presentación que hoy has realizado. Gracias, profesor Mario. Profesora Sandra, muchas gracias a usted por sus comentarios y por sus recomendaciones que me parecen importantes en este devenir en el que vamos a tener que avanzar todos como colectivo. Aprovecho también a partir del comentario que hace la profesora Sandra, pues recordar que yo creo que ya lo sabemos muchos y lo hemos difundido esa idea que me parece pertinente hoy cerrar con esto, y es que lo que intenta el Grupo de Investigación Lenguaje y Cultura es tejer un circuito, construir un circuito justamente entre formación, que en este momento está anclada fundamentalmente en la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, e investigación, pues que es este Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, y la revista de Enunciación, clasificada y reconocida, por supuesto, en
en Publindes, a la que, digamos, invitamos a toda la comunidad para que participe con sus trabajos de investigación, artículos de investigación, de reflexión, de revisión. Una revista pues que está al servicio de una comunidad, como lo dijimos al comienzo de esta sesión y como, digamos, está escrito en el horizonte de sentido del grupo, es fortalecer cada día más esta comunidad de lenguaje y pedagogía para transformar las prácticas educativas. Entonces es una invitación final y nuevamente gracias, profesor Carlos, por la excelente presentación que nos ha ofrecido hoy. Invitarlos nuevamente para el lunes 28 de abril con la conferencia sobre la escritura académica y agradecerle al Comité de Investigaciones de la Facultad, a Tatiana y a la profesora Pilar Méndez por el esfuerzo que hacen por lograr tejer circuitos, establecer circuitos entre una comunidad que necesita de este tipo de conexiones, de comunicaciones. Un gran abrazo para todos y que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias, un saludo a todos. Buena tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, buena tarde.